aquí en el estudio de la simetría de una función, ¿vale? Nosotros tendremos una función f de x. Una función es simétrica, ¿vale? Como conocéis la palabra simetría, vamos a tener dos tipos. Una, que sea la función que tenga simetría par, o sea, simétrica par, simetría par, que tenga simetría impar. Ahora vemos cuándo se cumple esto, o directamente que no sea simétrica, ¿vale? Cuando tenga ninguna simetría, ¿vale? O ninguna simetría, ¿vale? Que puede ser. ¿Vale? Entonces, simetría par es cuando ocurre esto, es decir, que f de x es igual a f de menos x, ¿vale? Es decir, que si cogemos la función f de x y en vez de poner x le vamos poniendo donde ponga x menos x y coinciden, tiene simetría par. ¿Eso qué significa? Simetría par es que es simétrica respecto al eje y, es decir, si esto es mi eje y, ¿vale? Y esto es el eje x, una simetría par es, por ejemplo, esto. Es decir, como si fuera el eje y el espejo, ¿vale? Así, es decir, o por ejemplo, esta de aquí. Por ejemplo, esto. Que hiciera, por ejemplo, tal que esto. ¿Vale? ¿Veis? Que es simétrica siempre respecto al eje y. ¿Vale? Es como si fuera un espejo. Es como si el eje y fuera un espejo y lo que hay a la izquierda lo hay a la derecha. ¿Vale? Entonces se le llama simetría par. ¿Qué pasa con la simetría impar? Bueno, pues justo es lo siguiente, es decir, que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x, ¿vale? Y esta es una simetría, ¿vale? Voy a poner aquí una línea. Es simétrica respecto al origen, es decir, la simetría par hemos visto que es como si el eje y fuera un espejo. Bueno, pues esta es tal que algo así, es decir, que hiciera así y luego lo mismo pero hacia abajo. ¿Lo veis? O sea, es con respecto al origen, ¿vale? Que lo que hay aquí igual, lo hay en este igual, ¿vale? O sea, como su diagonal, ¿vale? Y luego, pues directamente que no tenga simetría, pues nada, si no cumple que sea simetría par o simetría impar, pues directamente diremos que no es simétrica. Bueno, pues hay funciones que no son simétricas, hay funciones, por ejemplo esta, hay muchas de hecho, pues que hacen esto, hacen cosa y no son simétricas, ¿vale? Bueno, pero si lo tiene, pues estupendo, porque así cuando dibujemos una función, pues más o menos podremos ver. Bueno, me dicen, vamos a estudiar la simetría de esta función. Bueno, voy a poner aquí la chuleta, simetría par. Hemos dicho aquella que es f de x igual a menos f de x. Y simetría impar es aquella cuya f de menos x, perdón, esto hemos dicho f de menos x, no menos f de x. Simetría par es esta, ¿vale? Y la simetría impar es f de menos x igual a menos f de x, ¿vale? Bueno, pues vamos a hallar, ya tenemos f de x, vamos a hallar f de menos x, ¿vale? F de menos x es donde ponga x, en mi función f de x poner menos. Es decir, sería esto. Un número negativo elevado a un número impar sigue siendo negativo, ¿vale? Y luego menos f de x es poner un menos a toda la función. Como si antes hay un término que es x cubo, no hace falta poner paréntesis. Bueno, de aquí ¿qué sacamos? ¿Qué conclusión sacamos de ellas? Pues vemos que f de menos x es igual a menos f de x. Con lo cual es simetría impar. Esta función f de x tiene simetría impar. ¿Lo habéis visto? Es así de sencillo. Siguiente. Venga. Chuleta. Simetría par. Después de repetirlo tantas veces, así se nos queda. Es igual a f de menos x.
Y simetría impar es que f de menos x igual a menos f de x. Bueno, pues aquí igual, hacemos f de menos x, muy parecido al anterior. Lo mismo, un número negativo al cubo me sigue saliendo, es decir, esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Y menos f de x es poner un menos delante de toda la función f de x. ¿Qué sacamos de conclusión de aquí? Pues que tiene también que f de menos x es igual a menos f de x. Simetría impar. Es simétrica impar esta función también. Siguiente, esta de aquí, chuleta al canto, simetría par, hemos visto que es que f de x es igual a f de menos x. Y simetría impar es que f de menos x igual a menos f de x. Bueno, pues nada, f de menos x, muy sencillo, donde ponga x pondremos menos x. Es decir, me queda esto. Y menos f de x menos este. Pues no, nos pasa exactamente lo mismo. F de menos x es igual a menos f de x, con lo cual es simetría impar. ¿Vale? Alguno diréis, jo, pues todas son simétricas impares. No, hemos cogido justo los ejemplos estos, ¿vale? Siguiente. Venga, pues siempre a repetir hasta que nos quedemos ya con la copla. Simetría par es igual a f de menos x. Y simetría impar, f de menos x igual a menos f de x. ¿Vale? Entonces, calculo f de menos x. Donde ponga x pondremos menos. ¿Habéis visto? Y esto me queda menos x menos y menos x al cuadrado, un número negativo al cuadrado, me queda positivo, con lo cual me queda esto. ¿Vale? Y menos f de x, esta de aquí, es poner un menos a todo f de x. Como hay varios elementos, los voy a poner dentro de un paréntesis, ¿vale? Porque le va a cambiar el signo a algunos. De forma que me queda menos x más x cuadrado. ¿Vale? ¿Habéis visto? ¿Vale? Cuando hay ya varios elementos dentro de la f, al hacer menos f de x, acostumbrados a poner un paréntesis, ¿vale? Para que cambie el signo. Bueno, pues ya tenemos f de x, f de menos x y menos f de x. ¿Coinciden? No. No coinciden, con lo cual no tiene simetría. ¿Habéis visto? Esta no tiene simetría. ¿Ok? Siguiente. Vamos bajando. Vamos a este ejemplo. Venga, simetría par, f de x igual a f de menos x. Simetría impar, f de menos x igual a menos f de x. Bueno, pues calculamos f de menos x. Y me queda así, un número negativo elevado a un número par, me queda positivo. ¿Vale? Y f menos f de x es igual a menos 1 partido de x cuadrado. Aquí no pongo paréntesis, porque como solamente hay un elemento, pues nada. Bueno, ¿cuáles coinciden? Me coincide que f de x es igual a f de menos x, con lo cual tiene simetría par. ¿Vale? Siguiente. Nos quedan dos más. Esta aquí. Simetría par, hemos dicho, f de x igual a f de menos x. Y simetría impar, f de menos x igual a menos f de x. Bueno, pues venga, f de menos x, número negativo elevado a un número par, x cuadrado, se queda positivo. Y menos f de x, me queda menos x cuadrado. ¿Cuáles tienen en común? Pues me sale que f de x, esta de aquí, es igual que esta, que f de menos x. Con lo cual, simetría par. ¿Vale? Y por último,
Vamos a hacer este. Chuleta otra vez, simetría par, f de x igual a f de menos x. Y simetría impar, f de menos x igual a menos f de x. Con lo cual, calculo aquí f de menos x. Es decir, donde ponga el x, pongo un negativo al cuadrado. Esto, un número negativo al cuadrado, me queda positivo, que con este menos delante lo mantengo y me queda esto. Y menos f de x es donde ponga un menos, me queda así. Entonces, menos menos más. ¿Cuáles coinciden? Pues me sale que f de x, esto de aquí, es igual a este de aquí. Con lo cual tiene simetría par. ¿Vale? Bueno, pues esto es la simetría. O es simétrica par, o es simétrica impar, o no tiene simetría directamente una función.